cierto? Vamos a compartir al tiro. Vimos, ¿no es cierto?, el concepto calidad y ahí sí. Y lo que nos resta por ver, que muchos de ustedes ya se manejan, pero lo vamos a ver en forma rápida, es lo que hice relación con el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con la nueva institucionalidad que hoy día tiene el sistema escolar y que de alguna manera creo que es importante abordarlo a propósito de calidad. Yo me imagino que varios de ustedes ya conocen el SAC, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Eh, Está básicamente constituido por cuatro, diríamos, estamentos, ya en donde al medio está el sistema escolar, y ahí tenemos al Ministerio de Educación, ya a la Agencia de Calidad, a la Superintendencia de Educación y al Consejo Nacional de Educación. Y esto surge a partir de la ley 20.529, tal como se los comentaba ayer, y que tiene que ver con el hecho de poder, yo diría, sacar la lógica de que el ministerio era juez y parte, es decir, creaba la política y evaluaba la política, pero a la vez también fiscalizaba a los establecimientos educacionales. Entonces, esta estructura surge para poder darle, yo diría, una mayor profesionalización del trabajo, pero a la vez también poder limpiar los roles que el ministerio tenía acumulados y que hoy día están en estas tres nuevas instituciones, que una de ellas no es tan nueva, pero dos sí se crean para ello. El Ministerio de Educación va a ser el órgano rector que va a, diríamos, a dirigir el sistema de aseguramiento de la calidad, va a definir dentro de sus funciones las políticas públicas, la normativa que va a afectar al sistema educativo y también va a determinar las características del financiamiento. Yo no sé si ustedes lo saben, pero el sistema escolar tiene 24 tipos de subvención, 24, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay distintas fuentes de financiamiento, todas a través de la subvención, para mejorar, o sea, para financiar el sistema educativo. Por otro lado, elabora y propone las bases curriculares, se las propone el Consejo Nacional de Educación, que ahí lo vamos a ver, elabora y propone también los planes y programas de estudio, que también lo aprueba el Consejo Nacional de Educación, los estándares, y eso tiene que ver con estándares fundamentalmente de logro de los establecimientos educacionales, todo esto que dice relación, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, la excelencia académica, qué colegios son los que logran la excelencia académica, cuáles no, y por otro lado también propone los planes de evaluación tanto nacional, que son los del CIMSE, pero también los internacionales, ya como la prueba TIMSS, por ejemplo, que es una prueba de ciencia y matemática, en la cual Chile, a partir de una muestra, participa. Para el efecto también se crea la Agencia de Calidad. ¿Ya? La Agencia de Calidad es un organismo que surge a comienzos de la década anterior y tiene como función, si uno lo quiere cortar, es evaluar el sistema escolar. ¿Ya? Esa es su función. Por lo tanto, desde esa perspectiva, propone y asesora al Mineduc en la creación o la definición de este plan de evaluaciones, evalúa los logros de aprendizaje, que lo hace a través de el CIMSE, y por otro lado también evalúa el desempeño de los colegios y de los sostenedores. Ojo que esta evaluación es de percepción. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando los estudiantes dan el CIMSE, se le manda una encuesta a los papás, esa misma encuesta la contestan los apoderados, perdón, los profesores y los asistentes de la educación. Y eso también es como una suerte de contrapeso, por decirlo así, que no lo es tanto, a los resultados del CIMSE, ¿ya? Y ahí se levanta un informe a partir de, reitero, percepciones que tienen actores educativos. Por otro lado, orienta la mejora escolar y esto lo hace en las visitas evaluativas, en las visitas de aprendizaje, donde deja las recomendaciones dentro del PME. Y por último, también informa a la comunidad respecto de estas visitas y fundamentalmente respecto de los resultados del CIMSE y de la clasificación de los colegios. ¿Ya? Por lo tanto, evalúa. Y se crea la Superintendencia de Educación. Ojo, no es primera vez que en Chile hay una superintendencia, ya lo hubo en la década del 40, la década del 50 hubo una superintendencia de educación, con otras funciones sí, pero aquí fundamentalmente la labor
superintendencia es fiscalizar el cumplimiento de la normativa y el correcto uso de los recursos. Y aquí, cuando hablamos de aquello, estamos hablando fundamentalmente de los dineros de la subvención. Por eso se rinde cuentas. Sanciona incumplimientos, ¿no es cierto? Ahí a partir de las visitas que se hacen o bien de denuncias que se puedan hacer, la superintendencia inicia procesos, ¿no es cierto?, de carácter administrativo, a partir de que los fiscalizadores son ministros de fe, ojo con eso, que dan cuenta de una falta dentro del establecimiento educacional. Y por otro lado, también va a atender consultas y denuncias, ¿ya? De todo tipo, de carácter laboral, de carácter técnico-pedagógico, de carácter de convivencia escolar, ¿ya? Y que muchas veces le quitan mucho tiempo a los colegios y a los sostenedores en poder responder estas consultas, estas denuncias. Y finalmente también hay una labor informativa en donde va a promover el conocimiento e informa a la comunidad educativa, ¿ya? Ahí también hay acceso a información de comportamiento de los establecimientos educacionales respecto de cumplimiento de la norma y respecto, ¿no es cierto?, de consultar. Perdón, ¿alguien está? ¿No? Ya. Y finalmente está el Consejo Nacional de Educación, que era el antiguo Consejo de Educación. Aquí se le agregó la palabra nacional. Y este consejo está constituido fundamentalmente por gente que elige la alta dirección pública, pero también por gente que designa el presidente de la República, por ejemplo. Estos equipos son regulados por jerarquía, pero son excepcionales. Carolina Sepúlveda, por favor apague el micrófono. Gracias. Y las funciones del consejo tienen que ver con las bases curriculares, ya la aprobación de las bases que propone, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, los planes y programas de estudio que propone el Ministerio de Educación, los estándares de aprendizaje, ¿no es cierto?, y estos otros estándares, ¿no es cierto?, que son básicamente los de desarrollo social y personal, los estándares indicativos, ¿no es cierto?, de desempeño que también ocupan los colegios, y aprueba el plan de evaluaciones. En la práctica, es un estamento que básicamente está para ser neutral respecto a la labor de las otras tres instituciones y fundamentalmente se centra en aprobar o rechazar estos distintos instrumentos. Recordar que en enero del próximo año se presentan los nuevos planes y programas entre primero y segundo medio, primero básico y segundo medio. Ya, y por lo menos hasta el año 27 van a estar ahí en el Consejo analizándose de ida y vuelta con el Ministerio para ser implementados, ¿no es cierto?, entiendo que el año 28, ¿ya? Este es el sistema de la calidad, ¿ya? Esto se supone que debiera haber una coordinación, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Educación. No siempre esa coordinación está presente, tengo que reconocerlo, y de alguna manera tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el vislumbrar estrategias que permitan mejorar la calidad de la educación, que es el final, ¿ya? Y en políticas comunes. Sí. ¿Perdón? Bueno, trabajo. ¿Cómo se llama? El sistema de aseguramiento tiene que ver con el contar con un plan de aseguramiento de la calidad, un plan que hoy día fue dictado el año 24 y término el año 27, y que ahí se definen justamente las labores que van a tener estas cuatro instituciones para poder mejorar la educación. Ahí está definido estratégicamente qué es lo que se va a hacer. Ahora bien, estos organismos van a tener herramientas y van a tener una influencia en tres grandes niveles, en un nivel macro, en un nivel meso y en un nivel micro. Por lo tanto, desde esa perspectiva, por ejemplo, si uno lo mira desde un nivel macro, vamos a tener todo lo que dice relación con normativa y política pública, el currículum nacional, los estándares, el plan del sistema de aseguramiento de la calidad, la Estrategia Nacional de Educación Pública que dicta la DEP, y esos van a tener un correlato a nivel meso, que diríamos que es de un liderazgo intermedio, en donde vamos a encontrar otros instrumentos dentro de la región, dentro de la provincia e incluso dentro de la comuna, que van a tener también una mirada estratégica de cómo
va a haber ese abordaje, ¿no es cierto?, de la calidad de la educación a nivel local. Ahí tenemos la estrategia regional de desarrollo, el plan regional SAC, que tiene un correlato con el plan nacional, los PADEM, en el caso de los ¿cómo se llama?, de los municipios, los planes estratégicos de los servicios locales y los proyectos de las fundaciones educacionales. Cuando yo hablo de fundaciones educacionales, estamos hablando, por ejemplo, de los colegios 3166, que son 70 colegios que se entregaron, ¿no es cierto?, a empresas, a grupos de empresarios, y también, ¿no es cierto?, el trabajo que hace Junji Integra respecto a su establecimiento educacional. Y a nivel micro vamos a encontrar instrumentos que ustedes ya también conocen como el PI, el PME, ¿no es cierto?, los reglamentos internos, estos planes que existen por normativa, que son 6, y todo lo otro que la superintendencia y el Ministerio de Educación exigen que estén funcionando a nivel de establecimiento educacional. Por lo tanto, si uno mira, la mirada de estos instrumentos puede ser desde arriba como también puede ser desde abajo. La lógica está que el nivel micro y el nivel meso, estos que están aquí, tienen que tener una conexión súper potente en términos de coherencia a la hora de planificar. Es decir, el PADEM debiera tener, ¿no es cierto?, una mirada que diga relación, ¿no es cierto?, con los PI, por ejemplo, que diga relación con los planes que están en los colegios y que no sea una mirada abstracta, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante, guardar esa coherencia, ¿ya? En el servicio local esa coherencia se va a lograr desde el PAL al PEL, y, ¿no es cierto?, y del PER, ¿no es cierto?, al PER, que son el plan estratégico de carácter nacional. Por lo tanto, ya este esquema que está aquí nos va a presentar justamente esa estructura. El sistema de aseguramiento va a poner al centro al establecimiento educacional, pero va a estar rodeado ese establecimiento educacional por otros instrumentos. El colegio va a contar con un PI y con un PME, pero va a tener estándares de indicativos de desempeño que va a orientar la gestión dentro del colegio, va a tener un marco de la buena enseñanza que va a orientar el trabajo de los profesores en aula, va a tener un marco de la buena dirección que va a orientar el trabajo de los equipos directivos, va a tener estándares de aprendizaje que van a dar pie para determinar, ¿no es cierto?, qué tipo de aprendizaje han logrado los estudiantes y en qué niveles se ubican, y están estos indicadores de desarrollo personal y social, que son, les reitero, esta mirada que se hace de percepción. Pero también vamos a encontrar una cantidad no menor de normativas y políticas públicas en educación que van a tener que ser también consideradas por el colegio. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el sostenedor, que también va a estar, que es parte de la comunidad educativa, eso dice la Ley General de Educación, va a ser quien va a poder a nivel, diríamos, comunal, y hoy día a nivel de una macrozona dentro de un servicio local, hacer una planificación de carácter estratégico que permita justamente establecer líneas comunes dentro de los establecimientos educacionales a lograr como sistema educativo, ¿ya? Por lo tanto, este esquema, si ustedes se dan cuenta, reúne ahí tanto la normativa, las políticas, como también los dispositivos, estándares, marcos, etcétera, que pueden orientar y apoyar el trabajo de los profesores. Hoy día, uno puede decir con bastante seguridad que aquí hay una articulación entre los distintos dispositivos. Hasta hace un tiempo atrás, yo me atrevo a decir por ahí por el año 2013, 2012, no estaba esa articulación. Hoy día la política pública, la normativa tiene una fuerte relación con estos dispositivos, y entre ellos también los dispositivos la tienen. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, el plan SAC lo que hace es tomar, me devuelvo, todos estos instrumentos que están aquí y los dispone para el sistema escolar para mejorar la calidad de la educación, pero también obliga a trabajar articuladamente a las instituciones que son parte de este sistema de aseguramiento. Aquí, antes de entrar en esto, yo quisiera preguntar, el que quiere me contesta, ojalá que alguien lo haga, si ustedes ven desde donde están ustedes un trabajo articulado entre la Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Ministerio de Educación. Gladys, ¿qué cree usted? Justo me apareció en la pantalla, por eso la nombré. La verdad que yo no trabajo directamente con
con colegio ni nada, entonces mi trabajo es administrativo y trabajo con jardines infantiles. ¿Ya? Y no sé qué tan articulado está, la verdad. No, no tengo muy claro el tema. Dicho de otro Así a modo, simple vista me pareciera que no es tan así. ¿la Junji se articula con la Super y con la agencia? Nosotros trabajamos directamente con la Junji, pero no sé si la Junji Ya, pero lo tiene desconozco. esa conexión tan así. No, no estoy muy clara en eso. Ya, Porque nosotros netamente nos relacionamos con la Junji, nosotros como administrativos, para los perfecto, temas puntuales de nuestro trabajo, en realidad. perfecto. Pero más allá, no sé cómo ellos funcionan así internamente. Marcos Rosas levantó la mano. Marco, no lo escuchamos, Marco. Parece que tiene problema con el micrófono. Está, está con el micrófono abierto, pero no lo escuchamos. Si gusta, escríbalo por el chat y Isidora nos lee el comentario que iba a hacer. Yo ya he visto a Karen Clark. ¿Qué cree usted? ¿Existe esta articulación entre estas instituciones? A ver, yo trabajo con Gladys y Claudio. Chuta, ya. eh, Nosotros trabajamos en dupla, como nos llaman, con jardines infantiles y la verdad existe la articulación con la superintendencia cuando nos llegan reclamos. Ya, Y ahí perfecto. tenemos que dar respuesta. De vez en cuando fiscalizan los jardines, pero los fiscalizan cuando hay algún reclamo y posterior a la respuesta que se da, ellos van al jardín. Con Junji tenemos más contacto porque tenemos que ver, como decía Gladys, las cosas directamente con ellos, no sé, de la transferencia de fondos, a veces de los niveles que transformamos y cosas así, que el GESPARVU y esas cosas. Pero no lo sé, por ahí también hay otra persona que trabaja con nosotros que es de la parte pedagógica, Alejandra Pérez. No sé si tenemos contacto directo con la agencia Ya, de... pero la pregunta más que el contacto que ustedes tengan es la articulación que tiene el Mineduc, la agencia y la superintendencia para llegar a los establecimientos educacionales o al sistema escolar. Esa es la pregunta. Si ustedes ven que allí están articulados, están coordinados. Yo no veo A ver, mucho. yo, sí, la verdad que, perdón, soy Alejandra. Alejandra. Eh, si lo miramos, hay una articulación desde la perspectiva que hay referentes y hay normas que nos rigen y nos regulan, pero que efectivamente, como compartían mis colegas, nosotros visualizamos la normativa, porque efectivamente digamos, el contrato o en el fondo el convenio lo tenemos con Junji directamente, entonces Junji es la que en el fondo nos va como poniendo ciertas reglas de acuerdo a los manuales, a los procedimientos, pero efectivamente también nos regimos por lo que dice la Subsecretaría de Educación y nos regimos por los referentes que se han ido desarrollando y también se aplican en la parte pedagógica y efectivamente cuando ya interviene a lo mejor la superintendencia, efectivamente es cuando ya ocurre una situación de un reclamo o cuando tienen que ir a visualizar el reconocimiento oficial y van a ver la infraestructura o de repente van a fiscalizar alguna situación en particular que ellos tienen que visualizar como para regular un establecimiento, pero que Ya, haya comunicación directa, así como que ellos se comuniquen directamente, no, es a través ya, del convenio que es Junji. ya, está bien lo que tú dices, pero lo sigues viendo de donde tú estás. Y yo quiero que te salgas de ahí y tiene que ver con el trabajo articulado que hace el ministerio y la agencia. Mira, Es que claro, aquí lo si tengo lo en la miramos pantalla. así, efectivamente los jardines, porque nosotros tenemos que visualizar que todos los jardines cuenten, desarrollen los DID, ingresen los PM a las plataformas, después acrediten efectivamente lo que van desarrollando. Pero si tú me preguntas a mí en lo personal, existe una plataforma donde suben PME, pero en el fondo los visualizamos nosotros, no les mandan, después les mandan así como Pero mira, te voy a un una ejemplo más, devolución muy simple. te voy a un ejemplo más gráfico. Cuando ustedes certifican un jardín,
hay un trabajo en donde va la superintendencia junto con el Ministerio de Educación a darle una mano para poder certificar ese jardín. Perdón, profe, que interrumpa. Pero al tiro, dame un segundo, Claudio. Solo para preguntarle eso a Alejandra y ya estoy al tiro de la palabra. Es que por eso digo, cuando los jardines tienen que acreditar su reconocimiento oficial, efectivamente hay una norma que se tiene que No, cumplir porque efectivamente van a fiscalizar que si se cumple los diámetros, la estructura y lo que está estipulado para que y se certifique, o sea, que ahí esté el plano regulador, que estén, ya, pero ya. A lo mejor yo lo pregunté mal, pero no es lo que estoy Profe, buscando como respuesta. Claudio, si usted pregunta si he escuchado más o menos, si hay una articulación entre los tres, entre los tres entes, ¿no es cierto?, en pos de la calidad de la educación, mi opinión personal es que no, porque cada uno tiene lineamientos distintos y estructuras distintas de trabajo. Entonces, no tienen, para mí, así ponerlo de manera gráfica, un tronco central que los movilice a los tres. Cada uno tiene objetivos distintos. ya, sí, concuerdo, si va por el lado de la calidad, efectivamente, porque cada uno tiene una línea de acción y como que se ya, tiene que cumplir con esa línea de acción, pero no hay nadie, entre comillas, que lo visualice en terreno, más que nosotros, digamos, visualicemos en terreno, acorde a nuestro rol, cierta regulación en el área que nos compete, pero que por eso que le decía, fiscalización o que vayan a visualizar, es como cuando hay que certificar un jardín, pero que vayan así porque, no sé, vayan a ver que efectivamente se esté cumpliendo una norma, no, solamente los manuales, la normativa y nada más, pero no. ya, Alejandra, gracias. Isidora, ¿puedes leer el comentario desde Marcos Rosa en adelante, por favor? Sí. Déjeme- Acá. Considera que existen objetivos comunes, pero aún no se articulan las instituciones que velan por mejorar los aprendizajes. Ya, y después aparece Luis. Sí, objetivamente no hay coordinación entre estas instituciones. Lo que está más presente es la superintendencia, pero solo para supervisar. No hay coordinación entre ellos. Ya, Paola perfecto. comenta, sí, está articulado, pero está comenzando esta articulación. Y Ya, Adriana comenta, siento que cada una de ellas, agencia, superintendencia y ministerio, cumple sus funciones por separado, pero no se articulan. Luego Camila, no, Paola, perdón, dice, por lo menos en nuestra comuna que es Rauco han ido para fiscalizar para el RO. el Camila reconocimiento dice, oficial. la articulación sí existe ya que forman parte del mismo sistema. Y Marco finaliza con, es como cumplir con el PMG de cada institución y está cumplido el objetivo. Ok. Macarena, perdón, Eric primero, no, Macarena primero y después Eric. A ver, no sé si va a ser, es correcto lo que voy a decir, pero yo creo que sí están articuladas en algunos aspectos. Por ejemplo, acá nosotros en la comuna se han postulado, hay varios proyectos de conservación en los colegios. Y ahí entra el Mineduc, la Superintendencia y la Agencia de Calidad para que esos proyectos de conservación cumplan con los requisitos que se piden o que se necesitan para que tengan el objetivo, o sea, cumplan con el objetivo con el que se está haciendo el proyecto de conservación. Ya, Creo que ahí sí, porque cuando se postulan a esos proyectos, entra el Ministerio de Educación a ver que cumpla con, a ver, ¿cómo explico? Las platas se gasten en en las en la partidas que conservación. correspondan. ¿Ah? En las partidas que correspondan. Claro, ahí. Entonces están las tres juntas ahí, porque al momento de hay que rendir a las tres instituciones y ahí están las tres juntas actuando, creo, no sé. Ya, no, está bien, está bien. Bien, bien. Eric, Sí, hola, profesor, buenas. Desde mi punto de vista, creo que la articulación propiamente tal, lo que simboliza o significa, no existe propiamente tal. Más bien, si lo vemos desde el punto de vista sistémico, hay una interacción entre las distintas entidades que tienen que ver con la educación, pero no hay
una sinergia, un elemento que le da una plusvalía a al trabajo individual de cada uno. Por lo tanto, articulación, como usted la propone o la consulta, para mí no hay, sino que somos islas trabajando en función de nuestro objetivo, con nuestros énfasis, con nuestro enfoque principalmente. Yo hacía esta pregunta fundamentalmente por dos razones. Porque yo no sé si de donde ustedes están han hecho este siguiente ejercicio. ¿La superintendencia ha ido alguna vez junto con el Ministerio de Educación a mirar los PME y en donde la superintendencia pueda orientar el uso de las platas respecto de ese PME y a la vez el Ministerio de Educación orientar la labor pedagógica de ese PME para poder tener una mejor visión? Lo pongo como signo de interrogación. La segunda, están los planes locales de desarrollo profesional docente, que en la práctica significa cómo mejoramos las competencias de los profes. El Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y la propia superintendencia tienen claro qué ámbitos se deben mejorar de la labor pedagógica de los profesores en el lugar donde ustedes están. O sea, cómo apoyan la orientación de esos planes locales de desarrollo profesional docente. Entonces, lo que yo siento, y esto es una opinión personal, es que esa articulación buscando como gran objetivo el aseguramiento de la calidad no se da porque efectivamente no están articulados. Y no se da porque tampoco se sientan a partir de la evidencia a poder llegar a terminar un pequeño plan de carácter regional, si tú quieres, o de carácter provincial, incluso de carácter comunal, que permita sacar la tarea adelante respecto de calidad, ¿ya? Y que ayude a orientar el trabajo de los establecimientos educacionales. Generalmente eso hoy día cuesta. Y lo que es más delicado, la evidencia muestra también que el Ministerio de Educación en el nivel supra, estoy hablando de la Subsecretaría de Educación Escolar, estoy hablando del director, es decir, del superintendente y del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, efectivamente se reúnen, pero no se reúnen para ver lineamientos a partir de generación de política pública que permita mejorar calidad de la educación. Entonces, claro, ustedes responden, y Alejandra nos mencionaba, Karen lo mencionaba, Gladys nos mencionaba, responden a requerimientos que en forma separada hacen las distintas instituciones. Y al responder eso, hay un fuerte desgaste, porque yo no formo, lo que estoy haciendo es reaccionar, sistema escolar, a las peticiones que hace, ¿no es cierto?, este sistema de aseguramiento de la calidad. Pero no hay detrás una orientación articulada entre las instituciones que permita ordenar la mejor escolar, si uno lo quiere llevar a ese punto de vista. Esa es mi modesta opinión, por eso lo planteo desde esa perspectiva, porque estas instituciones no están para hacer el checklist, ni están para sancionar ni ver en qué te equivocaste. Son instituciones que tienen que ayudar a sacar adelante la tarea de los establecimientos educacionales. Luis. Hola, profe. Mire, efectivamente, yo concuerdo con usted, pero ¿no será que la estructura, como fue creada la ley, está mal hecha? Porque si usted ve, la agencia cumple su pega, la super cumple su pega, el consejo cumple su trabajo, el ministerio también. O sea, cada uno por separado tiene sus metas, tiene su PMG, todo lo que usted quiera, porque cumplen todo. Entonces yo creo que hay un problema de base, según mi opinión, de que no permite o no obliga, si lo queremos poner así, que exista una coordinación de trabajo entre ellas. Por ejemplo, a mí me correspondió hace un par de tiempo atrás subrogar una dirección de un colegio. Lo único que tuvimos presente fue la superintendencia porque yo lo invité al colegio para que nos fueran a hablar acerca de la normativa, etcétera. La agencia nunca, nunca, nunca. El ministerio solamente, e incluso más, el ministerio, ¿cierto? Que lo único que se preocupa es de ver el tema del PME, porque es la verdad las cosas a esta altura, ¿cierto? Hay colegios que no lo revisan el ministerio, no revisan su PME. Entonces, yo creo que aquí hay una desarticulación institucional entre todas estas instituciones. El ministerio ordena, manda, etcétera, muy bien. La agencia dice que tiene que ser así, y va y lo comprueba, y si no, pues saca multa, y o sea, la superintendencia, digo, la agencia hace las pruebas, el SIMS y todo lo que te quiera, y el consejo aprueba los planes. O sea, está clarito, pero coordinación entre ellos no hay. Ya, fíjate que la ley establece y obliga a esa articulación.
existe lo que se llama la mesa regional SAC Entonces no está funcionando. y se reúne a lo menos una vez al mes. ¿Dónde está el tema? Es que no hay una mirada de conjunto para poder solucionar los problemas de la región. ¿Ya? Y cuando digo región me refiero a mirar todos los datos, porque todos ellos tienen datos. Yo no sé si ustedes han hecho alguna vez, me imagino que sí, el cruce entre la evaluación docente y los resultados del CIMSS en un colegio. No, no existe eso. No ¿Ya? Po. Entonces, existe eso, no. ¿cómo yo sé que los profes están haciendo bien la pega? Porque el CIMSE me dice que los estudiantes son todos sobre el nivel medio para arriba, Solamente por los resultados obtenidos nomás, nada más. pero en ninguna parte vamos a tener cuáles son las variables que influyeron en que ese resultado No, sea no, bueno, no. malo o regular. Ahí tendría que ingresar o sea, claro, la agencia envía, ¿cierto?, los resultados, envía los análisis y y le da la responsabilidad al colegio para que haga, ¿cierto?, Exactamente, la bajada con su profesor y haga las exactamente, remediales. ¿Te fijas? exactamente. Pero Pero no están presentes ni van, ya, oye, hagamos una ya. jornada, juntemos, no, nada de Yo, eso, ¿no? yo más que lo que yo pueda opinar, a mí lo que me interesa es que se den cuenta de que, y como colorario, es que la labor en un servicio local es súper importante justamente poder unificar estas miradas, la mirada de la fiscalización, la mirada técnico-pedagógica y la mirada, ¿no es cierto?, de la política pública, la instalación de la política pública y cómo se construye dentro de ese servicio local esas miradas que permitan hacer la mejora educativa, ya con todas las variables y la información puesta a la vista. Entonces, dicho de otra manera, y lo voy a decir en el buen chileno, yo no voy a esperar desde el servicio local que la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación y el Ministerio me digan cómo hacerlo. O sea, nosotros tenemos que buscar una forma, de acuerdo al contexto, de ver cómo logramos sacar la tarea adelante. Alejandra Pérez. Sí, profe, mire, en realidad es una de las incertidumbres que de repente uno se plantea porque, claro, usted habla de los Sims y todo eso, pero está hablando más bien propiamente de colegio. Pero, por ejemplo, la educación inicial, nosotros trabajamos con solamente jardines infantiles. Eh, las educadoras recién, digamos, hace un par de años, entraron a lo que es la evaluación docente. eh, y en el fondo tampoco es como un monitoreo, ya en el fondo por interés personal tienen que irse eh, preparando para después generar esta autorización, pero efectivamente nadie hace seguimiento y efectivamente nadie regula y por eso es que mencionábamos que nosotros solamente nos articulamos por el convenio con Junji e inclusive Junji hace ya bastante tiempo los asesores tampoco van a terreno. Bueno, en este caso yo puedo manifestar que, digamos, como corporación nosotros tenemos asesores en terreno y de hecho soy una de ellas, pero eh, la educación inicial, a pesar de que se quiere relevar, igual está ahí un poquito, yo diría, o lo siento, que está un poquito invisibilizada, porque generalmente se habla mucho de todo lo que es en relación a lo docente y abarca más colegio, pero la educación inicial como que está recién adentrándose y es por eso que las expectativas de cuando se traspasen a los servicios locales, ojalá eh, no siga igual, porque por eso es que les decía, en estos momentos, para el reconocimiento oficial, en los jardines que van a tener que ser traspasados, al menos en la Corporación de Puente Alto, hay un número que no ha tenido las mejoras que tienen que, y se nos dijo que se van a traspasar así y que ellos después verán cómo se va a solucionar. Bueno, Entonces, por eso que le digo, al menos yo pienso que las agencias no están como usted dice, cada una cumple su rol, pero no se articulan, entonces exactamente. no hay un monitoreo del impacto que está generando, ya sea a lo mejor en los colegios o el impacto que está generando en la educación inicial. Y de una mirada integral, si al final eso es lo que uno quiere ver desde estas instituciones. Mira, te voy a adelantar algo. ¿Tú has escuchado hablar del PAEC? No, ¿Ya? El mundo de las siglas. Es el plan o los planes de acompañamiento emocional y conductual, PAEC, en la escuela integral desde un enfoque de derecho de educación y de educación parvularia. Eso es lo que les va a llegar a ustedes a partir del año 27 y que lo va a colocar la Superintendencia de Educación. Entiendo que los van a capacitar y los van a orientar.
pero ya hay ahí ya una preocupación. Y para ese PAEC se sentó en la mesa, además de la superintendencia, el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad. De ahí hay como un primer atisbo de articulación. No te puedo adelantar mucho porque todavía está en una etapa de ya casi final de diseño, pero va a estar. Lo cual sería bastante positivo porque efectivamente el sentimiento que se genera dentro de lo que es la educación inicial es que en el fondo la minimizan bastante. A pesar de que ya, digamos, en el 2018 se cambian las bases curriculares, después en el 2019 surge el marco de la buena enseñanza de la educación particular, en el 2021 sale el marco para la buena dirección y liderazgo, pero y se crea una subsecretaría de educación particular que al menos algo es algo y ya como que al Y menos se una, hizo notar algo, pero y no una podemos negar que intendencia, y una intendencia de educación particular. claro, no, y la subsecretaría también está porque tenemos la subsecretaria que es la Claudia Lago. Sí, no, pero yo te digo, en la superintendencia de educación se crea la intendencia de educación parvularia. Hay un intendente de educación parvularia. Claro, y por eso es que le digo que empezó como un poquito ya a visibilizarse un poquito más, porque antes era como muy, se le veía desde un rol muy asistencial, no desde el ámbito de un impacto de profesionalismo que se está formando a niños y niñas dentro de un desarrollo integral. Perfecto. Bueno, teniendo esta conversación donde todos tenemos nuestros distintos puntos de vista, efectivamente esta coordinación entre la super, el ministerio y la agencia tiene que ver justamente el poder resolver problemas de práctica que permitan generar mejoramiento escolar. Ese es para qué surge este sistema de aseguramiento. Es decir, que no trabajen en forma aislada, sino que más bien lo hagan desde una perspectiva, diría yo, articulada. De ahí yo no voy a volver a repetir, pero ahí están la institución, quiénes son los profesionales que trabajan, en la agencia está el evaluador, en la super el fiscalizador y en el ministerio los supervisores de apoyo o los ATP, ¿no es cierto? Cuáles son las funciones, cuáles son los insumos utilizados y cuáles son los productos. ¿Ya? Esto es la lógica de que la agencia fiscaliza, ¿no es cierto? Y hay un informe de visita y una evaluación. La superintendencia, ¿no es cierto? Perdón, la agencia evalúa, no fiscaliza, es la superintendencia la que fiscaliza, y ahí aparece el instrumento del acta de fiscalización donde queda registrada todo lo que significó esa visita, y el Ministerio de Educación lo a saber a través del plan de apoyo técnico pedagógico, que hoy día es trabajar en redes. Fundamentalmente se trabaja en redes a nivel nacional, tanto de redes de sostenedores, redes de directores, y también existen algunas redes de docentes, ¿no es cierto?, por áreas del conocimiento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, vamos a tener un rol fiscalizador de la superintendencia, un rol, ¿no es cierto?, evaluador de la agencia de calidad y un rol de apoyo y acompañamiento por parte del Ministerio de Educación. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo de la ley, de la 20.529, quiero relevar el artículo 6, que establece, por ejemplo, que los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos sostenibles debieran considerar ¿qué cosa? La gestión pedagógica, indicadores de calidad de procesos relevantes del establecimiento, lo quiero subrayar, procesos, estándares de gestión de los recursos humanos y pedagógicos, que son estos estándares, por ejemplo, de los profesores básicos, ya se empezaron a levantar, ya están bien avanzados y casi terminados, los estándares de los profesores de educación media por asignatura, los resultados de las evaluaciones de desempeño docente y directivo, el liderazgo técnico pedagógico del equipo directivo, la convivencia escolar, ¿no es cierto? Y la concordancia de la formación del alumno con el proyecto educativo. Si ustedes se fijan, aquí no aparece el CIMSE. ¿Ya? Y el sistema de aseguramiento lo que hace es mirar procesos, pero no habla de resultados del CIMSE. Claro, dice, hay que ver ¿cómo se llama? Los indicadores de calidad de procesos relevantes, y entre esos están, por ejemplo, que el colegio esté aplicando la prueba día y que tenga ahí un insumo para poder, ¿no es cierto?, hacer ajustes dentro de lo que se está haciendo con los profesores. La prueba día es netamente una prueba que permite efectivamente mirar cómo se está haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, estos estándares indicativos que son súper importantes para mirar la gestión, están divididos en 4 grandes dimensiones y que replican, voy a seguir siendo majadero, el modelo de
de gestión del Ministerio de Educación, que es la dimensión del liderazgo, ¿ya? La de gestión pedagógica, la gestión de recursos y la de formación y convivencia, ¿ya? Esa es la mirada de proceso nuevamente. Eso. Y por otro lado, la calidad se mide con los resultados. Y esto queda como una suerte de saludo a la bandera. Eso es lo que yo quería y que me quedó pendiente desde ayer, que recogía, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando. Entonces, antes de entrar a lo que nos tocaba ver hoy día, a mí lo que me interesa es que quede bien establecido que de donde ustedes estén, ustedes aportan a la mejora de la calidad de la educación. Ojo, Gladys, aunque sean labores administrativas, ustedes tienen mucho que aportar en calidad de la educación, ya, aunque sea controlando el uso de los recursos. ¿Dónde está el tema? Es cómo todo eso se articula estratégicamente en una mirada de querer resolver los problemas, en la mirada estratégica por dónde empezamos, y por otro lado, cómo los recursos se utilizan de una forma correcta para sacar la tarea adelante. Y no solo por cumplir, ya pensando en los PMG como alguien hacía mención. No sé si hay algún comentario, no sé si le hace sentido, más que nada, esto que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad. A lo mejor aparezco muy crítico, pero es lo que yo veo en la realidad nomás. Profesor, Karen. Karen por acá, Sí. para cerrar un poco el tema, claro, nosotros nos guiamos por todos los lineamientos y los protocolos de la superintendencia, de hecho creamos nuestro reglamento interno en base a lo que ellos nos piden. Y funcionamos con eso, funcionamos con el manual de transferencia de Junji, pero es cierto que un contacto directo no tenemos y como a modo de anécdota, ni entre ellos mismos, perdón que lo diga así, los de la superintendencia se ponen de acuerdo porque nosotros cada vez que tenemos un reclamo nos llegan cosas distintas para arreglar el reglamento interno. Tenemos un jardín con el peor reglamento interno con reconocimiento oficial. Y hoy día nos hacen correr un punto, una coma y cosas súper mínimas y el que fiscalizó o revisó el reclamo anterior no se dio cuenta de eso y nos piden cosas que a veces son insólitas. Entonces nosotros decimos ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Entonces yo no creo, no sé, lo digo desde nuestra realidad, no sé si estarán muy de acuerdo entre todos, la verdad. Hay que partir por ahí como por casa. Es que ¿sabes cuál es el problema? Más que no estar de acuerdo, que yo creo que la superintendencia, por ejemplo, funciona mucho en términos de criterio. Lo que para un fiscalizador puede ser una falta, para otro no necesariamente es una falta. Sí, ¿Ya? lo sabemos. Y más que el criterio, la gran dificultad que yo creo que hay ahí tiene que ver con que no hay un cierre definitivo cuando hay estas observaciones. Es decir, no que venga uno, mire algo y después va a venir otro y vuelva a cambiar, sino que, oye, miremos todo de una pura vez y emitamos un solo juicio de una. Entonces, todo esto que tú acabas de mencionar quita mucho tiempo y nos dedicamos mucho tiempo a labores de carácter administrativa y dejamos de lado esta preocupación por la mejora escolar, por la calidad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso yo creo, y yo siempre soy un convencido, que uno le puede decir que no a la agencia de calidad, le puede decir que no a la superintendencia. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? No, le puede decir que no. ¿Y sabes cómo yo fundamento ese no? Con mi proyecto educativo. Si yo tengo un buen proyecto educativo y lo tengo súper claro, mis prioridades van a estar puestas en ese proyecto educativo. Por lo tanto, mira, incluso te digo más, va a ir la Coca-Cola a ofrecerte, ¿no es cierto?, un laboratorio, o va a ir el Senda a ofrecerte un programa, ¿no es cierto?, de prevención de consumo de droga. Entonces, a lo mejor lo que ustedes están resolviendo es más relevante que tener esos programas. Y para demostrar que es más relevante es cuando ustedes tienen un buen proyecto educativo. ¿Ya? Si el proyecto educativo está muy claro y tiene un correlato con el PME, ustedes pueden decir que no. Y el ministerio no los puede obligar. No los puede obligar. ¿Ya? ¿Existe alguna ley que diga que hora entran a clase? No. O sea, nosotros por el manual de transferencia que dice que el horario es de tal hora a tal hora, por eso Pero, nos los cole- guiamos. pero, ya, pero en los Pero, colegios no existe eso. claro, no, Claro, en el tema del manual de transferencia está porque las familias dejan a los niños en el jardín para irse a trabajar. claro, Entonces porque se tratan de supone que acomodar para la las hora. madres que trabajan. Sí.
Bien, no sé Profesor, si... y en este caso, inclusive ahora ni siquiera hay una hora estipulada porque el niño puede ingresar a la hora que la familia lo estime y hay que recepcionarlo. Sí, sí, sí. Eso también es así, por el tema de lo que implica el trabajo. Bien, no sé si hay algún comentario respecto a esto. Yo lo puse en la mesa para que ustedes eh, reflexionen, ¿ah? Le den una vuelta y vean si efectivamente el tema va por ahí o no. Bien, vamos a entrar a la última parte del módulo, ¿ya? Para alegría de ustedes, para no tenerlo hasta tan tarde, ¿ya? Y que en la práctica, déjenme compartir. ¿Se ve bien, Isidora? Y se ve bien, profe. Ya. Que es un tema bien, bien complejo. Incluso algunos en esta parte del curso sacan el mate, el crochet, que tiene que ver con la cultura organizacional, ¿ya? Y de qué forma, ¿no es cierto?, a partir de este cambio de pasar de un DAM, una corporación, a un servicio local, va a generar un cambio en la cultura que se venía desarrollando, a lo mejor por muchos años, en ese DAM y en ese, ¿cómo se llama?, en esa corporación. A juicio de ustedes, voy a dejar de compartir un poquito, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que más origina cuando un ser humano se ve enfrentado a un cambio? Y que muchas veces ese cambio es obligado. ¿Qué pasa a los seres humanos? La típica resistencia, profe. Ya, hay resistencia. Perfecto. ¿Qué más? Bien, Luis. Incertidumbre, Perfecto, Juan. Incertidumbre. ¿Qué más? Ansiedad, Ya, ¿cierto? perfecto. Preocupación. Perfecto. Y No hay eso se hace... alineamiento con las políticas ni los Perdón, objetivos. de nuevo No ahí, hay, por favor. no hay alineamiento con las políticas y objetivos de la institución. Ya, por el cambio que se sufre, dices Sí, tú. sí, Ya, al ser impuesto. perfecto, perfecto. Y si a eso le agregamos falta de información o desconocimiento de información. Ya, vi como a 3 o 4 en la pantalla que se rieron y se tomaron la cabeza. Ya. O sea, El se paro dan... va. ¿Perdón? El caldo cultivo del paro. Ah, bueno, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el cambio, ¿no es cierto?, dentro de una estructura va a obedecer a una cultura que se instaló en la organización que está terminando en este caso, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a ver que encontramos 3 tipos de culturas profesionales, ¿ya? Una cultura que tiene una mirada muy individualista, una cultura que está desde una lógica de la balcanización, esto pensando en la península de los Balcanes, que está llena de islas, ¿no es cierto? La colegialidad artificial y la cultura de la colaboración. Este tipo de cultura generalmente están presentes de una forma u otra forma, pero están presentes en cualquier organización, no solo en la escolar, estamos hablando en la general. Entonces, cuando hablamos de una cultura individualista, es la que se caracteriza, ¿no es cierto?, fundamentalmente por fragmentación y que es una cultura que tiene relaciones más bien esporádicas, que se dan así de repente y otras veces no se da ninguna relación. Que están facilitadas, ¿no es cierto?, por un aislamiento, ojo, no solo físico, sino también psicológico. Que la persona se abstrae del resto de las personas. Y generalmente las formas de trabajo es que se responsabiliza individualmente a las personas, ¿ya? Por lo que ocurre dentro de una sala de clase, por ejemplo, o por lo que ocurre con un grupo de estudiantes. Así como también con lo que ocurre, por ejemplo, dentro de una unidad, dentro del DAEM o de la corporación. Por lo tanto, esto implica una soledad profesional. Esto es muy común entre los profes. El profe generalmente planifica solo,
ha ido cambiando, ¿ah? Pero donde más se da, los profes planifica solo, trabaja solo, incluso no permite, por ejemplo, que alguien le dé opinión de sus clases. Y si el tipo está mal, va a morir con las botas puestas porque él cree que lo está haciendo bien. Y esto tiene que ver con este aislamiento, el de no trabajar en equipo, el de no trabajar con otros, ¿ya? Y hay un ejemplo. Una cultura balcanizada, que también podría ser muy parecido a la individualista, tiene alguna sutileza, tiene que ver, ¿no es cierto?, con que dentro del colegio, de la organización, uno va a encontrar que hay pocos elementos comunes dentro de las personas que son parte de aquella institución. Por lo tanto, ahí hay una baja permeabilidad de lo que se puede hacer en conjunto. Y allí aparecen grupos que generalmente tienen una forma de entender el proceso escolar de una manera común y que a lo mejor puede ser distinto a otras personas. Aquí uno siempre va a encontrar a los profes por asignaturas, por ejemplo, ¿ya? O va a encontrar a los profes que llevan más años en el colegio versus los que llevan menos años en el colegio, ¿ya? Entonces, están vinculados a través de grupos y que tienen una visión de la realidad que es muy común, ¿ya? Por lo tanto, desde esta perspectiva ya aparecen identidades de subgrupos dentro de la organización y esta identidad tiene que ver con esto. Somos los profes de historia, somos los profes de inglés, los profes de educación física, las educadoras de párvulo, o somos Profe, los profes... ¿Perdón? disculpe, profe, en los colegios TP se nota mucho la diferencia entre los profesores Sí. del plan común versus los Bueno, profesores del área ATP. Es como que se marca mucho. Bueno, también porque los profesores del área ATP, delante lo quería comentar, no tienen estándares indicativos de desempeño, entonces también hay muchas cosas que ahí están sí. como en el limbo, profe. Eso quería como... Todas las razón, Macarena. Y de hecho, muchas veces los profes del plan profesional le echan la culpa a los profes del plan general, que los chiquillos van mal preparados para trabajar en el taller. Y lo que más cómico es que nunca se ponen de acuerdo ni se sientan a ver dónde están las falencias. Pero toda la razón, toda la razón. De hecho, se sientan dentro del Consejo de Profesores también separados por esta estructura. Por lo tanto, desde esa perspectiva aparece esta identificación, como les decía, de su grupo. Y ahí hay formas propias de pensar, formas propias de ver el sistema educativo, formas propias incluso de enseñar, ¿ya? Y muchas veces esta estructura disciplinar, como les mencionaba, de asignatura, es la que condiciona a la organización escolar. Esto es muy común, por ejemplo, cuando los profes de lenguaje, matemática, ciencia e historia, por favor, el resto no se sienta, mira en menos a los profes de arte, a los profes de educación física, como que esas asignaturas no son tan importantes, ¿ya? Y se enmarcan en una cuestión que es una forma de ver justamente la enseñanza a partir de eso, ¿ya? Es que eso Entonces, es por eso, verdad, pues, profe. Yo soy de ciencia, así que saca la cuenta. A ver, ¿alguien habló, perdón? yo le respondí a Luis. A ver, Sí, que es para pensar un poco porque está latera su reunión de profe, porque hay muchos conceptos, pues. Sí, sí, pero tiene que ver yo traté de explicar el tema, sí, yo sé que hay conceptos, pero tengo que explicarlo, No, sí está lamentable. bien, perfecto, no se preocupe. Dele nomás. Ya, ahora bien, existe una tercera mirada de la cultura organizacional que es la colegialidad artificial. Y esto es bastante interesante, ¿ah? Porque tiene que ver con las relaciones que están reguladas desde una perspectiva administrativa. Y esto tiene que ver con los roles. Ya, por ejemplo, si alguien quiere usar el laboratorio, tiene que pedírselo al jefe técnico. Si alguien quiere hacer una clase ¿cómo se llama? En el patio, tiene que hablar con el inspector general. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esta colegialidad se articula a través de procedimientos que muchas veces son burocráticos y que son expuestos externamente. Cito un ejemplo de esto último, el encargado de convivencia. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero si queda la escoba dentro de una clase, lo primero que hace el profe abre la puerta y llama al encargado de convivencia que venga a resolver el problema. Y el profe no siempre lo resuelve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rol y la función, de acuerdo al reglamento, de acuerdo al plan y de acuerdo a todas esas cuestiones y a los protocolos, todo esto que no ha puesto la superintendencia, le corresponde al encargado de convivencia. Y el encargado de convivencia se transforma en un bombero,
que tiene que ir a apagar distintos incendios durante las horas de clase, ¿ya? Y todo eso porque hay un sistema burocrático que impone aquello. Por lo tanto, en este tipo de cultura organizativa, el trabajo se vuelve muy artificial, ¿ya? Y es una bajada impositiva del estilo de trabajo que hacen los directivos, a partir de estos sistemas burocráticos. Por lo tanto, ahí vamos a tener muchas reuniones formales, ¿ya? Como recursos para poder cumplir estas metas. Yo no sé si se han fijado, pero hay directores que hacen consejos de profesores que son netamente administrativos. Netamente administrativos. Y lo esencial no se discute en el consejo profe. Y después decimos, no tenemos tiempo para discutir cosas, ¿ya? Sí. Está también, ¿no es cierto?, el poder, donde se definen los tiempos, los espacios, y de alguna manera también, ¿no es cierto?, son intervenidos a partir de los programas de estudio que vienen externamente desde el Ministerio de Educación y que definen el trabajo de estos profes, ¿ya? Es decir, el profe de matemática tiene que hacer de matemática. Incluso te digo más, cuando, por ejemplo, había formación cívica, siempre era el profe de filosofía o el profe de historia. ¿Y por qué no lo podía hacer el profe de arte? ¿Por qué no lo podría hacer el profe de educación física? No, es que la formación que tienen ellos es esa, ¿ya? Y finalmente, tenemos la cultura de la colaboración, ¿ya? Que básicamente tiene que ver en un sentido de mirada de la institución desde una perspectiva comunitaria. ¿Saben? Yo no sé si ustedes lo pueden recordar o no, pero cuando se produce el COVID, este sentido de la cultura de la colaboración fue súper potente entre los profes. De hecho, más, los directores no pudieron intervenir en muchas decisiones porque fueron los profesores, por este tema del aislamiento, quienes generaron sus propias formas de trabajar. Profesores que le enseñaron a otros a usar el Zoom, profesores que trabajaron en forma conjunta las guías, profesores que levantaron metodologías de aprendizaje, ¿no es cierto?, a distancia con los estudiantes, y ahí el jefe técnico y el director no pudieron opinar, porque había que sacar la tarea adelante. Por lo tanto, esa cultura de la colaboración tiene que ver con una mirada en donde todos somos importantes, todos, diríamos, valimos dentro del proceso, y en donde no hay distancia ni diferencia. Ahora, esta cultura de la colaboración no puede ser obligada. De momento que es obligada, no va a funcionar. Tiene que ser una colaboración que sea espontánea y voluntaria, ¿ya? Porque cuando sea obligado, las cosas no van a funcionar. Por lo tanto, allí hay una serie de valores, ¿no es cierto?, de procesos y metas que van a ser compartidas. Y se ponen de acuerdo en trabajar en esas metas y que son compartidas. Que esa mirada de articulación, diría yo. Por lo tanto, ya hay coordinaciones, hay articulaciones que se asumen en forma colectiva. Y por otro lado, esta colaboración va a generar nuevo conocimiento, la construcción de nuevo conocimiento, va a haber un aprendizaje profesional que va a ser muy, muy participativo y vamos a confiar en las competencias de los otros, ¿ya? Si hay un gremio que desconfía del otro, el gremio de los profes, ¿ya? ¿Qué me van a ir a enseñar este? ¿A quién le ganó este? ¿Ya? Y aquí no es que vaya a enseñar, es la construcción de conocimiento para sacar la tarea adelante. Por lo tanto, la enseñanza como tarea de los profesores se va a ver desde una perspectiva, ¿no es cierto?, colectiva. Y por otro lado, también esto que veíamos en la colegiatura artificial de burocracia, de estructuras de tiempo, ya no van a existir porque van a ser muy espontáneos, ya no va a ser necesario fijarlos por norma, sino que los profes van a establecer que van a haber tiempos para dedicarse justamente a este crecimiento profesional, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, el centro educativo va a verse visto como un agente efectivamente unido que va a permitir el cambio de esa estructura. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y voy a dejar de compartir, no voy a dejar de compartir, voy a ponerlo aquí adelante. La institución en la que ustedes están en una posición individualista, en una balcanización, en una colegialidad artificial o en una de colaboración. A ver, el DAEN de Puerto Montt, don Luis, ¿dónde lo ubica? Balcanización, derechamente. Perfecto. Juan trabaja con usted, ¿no? Exactamente, pero él trabaja en un colegio. Pero no, claro, pero en el colegio se da lo mismo. Es decir, perfecto. por un poco más de cruzas, porque hay un buen clima en general,
¿Ya? pero se da esto de distintos grupos y que generan confianza en que es más difícil de entrar de repente. Eso. Y en el caso tuyo, María José González, Lo mismo, nos pasa lo mismo, balcanización. También trabajamos subgrupos. perfecto. Ok, Claudio, Trabajamos juntos con Claudio. pero Claudio piensa lo Lo mismo. mismo, lo mismo, profe. No lo sé. Ya, perfecto. De los Balcanes, todos venimos de los Balcanes. Y, a ver, Nayaret Enríquez, ¿qué piensa? Aquí es cuando uno pilla a la gente que, no lo digo por la Nayaret, ¿verdad? Pero deja la pantalla prendida, pero no está. Catalina Domínguez, Aquí estoy, perdón, no podía encender el no se micrófono. preocupe, Catalina, si esperamos, porque de repente cuesta pillar el micrófono. Me ¿Usted dónde cuesta trabaja? Trabajo en la corporación con la Karen, con María José, con el Claudio, con la Alejandra, Eso es Puente Alto, ¿no? con la Gladys también, sí. Somos todos ¿Y, ahí del mismo y cómo la equipo. ve usted ahí? ¿Es individualista, organizada, colegiada, de colaboración? Disculpa, ahora sí, Hernán, disculpa. La cultura de la corporación, ¿dónde lo ubicas tú de estas 4 culturas profesionales? Eh, Mira, siento que, creo que colaboración fue una de las que mencionaste, ¿no? Sí, sí. Mira, siento que en el equipo en el que estamos nosotros sí hay colaboración, por ejemplo, en lo que es el área de atención de menores, en respecto de los asesores, que está el equipo psicosocial, ¿cierto? Que es donde estamos nosotros, con el equipo de las supervisoras pedagógicas, que es donde está Alejandra. Siento que ahí hay un trabajo en conjunto, un trabajo bastante colaborativo para el asesoramiento de los jardines infantiles. Así que si fuese netamente, por ejemplo, desde nuestra área, el trabajo que realizamos entre nosotros, sí te diría colaborativo. Pero si fuese la organización general, en cómo nos relacionamos, por ejemplo, área de atención de menores con el área de educación que que ve los colegios, siento que ahí nos falta un poco más, quizás de más trabajo a lo mejor en conjunto, eh, en temas de, no sé, de repente siento como que ahí nos falta quizás mezclar un poquito, así como también con otras áreas que son de nuestra misma corporación. Perfecto. Javiera Castro, ¿está por ahí? ¿No? Que podemos ser hasta pariente. Javiera, ¿estás? Carla, Carla con K. Sí, profesor, aquí estoy. Carla, si yo te hiciera la siguiente pregunta, tú vas a llegar a un SLEP en donde Ujú, vas a encontrarte gente que no conoces, gente que sí. conoces, ya, eh, a juicio tuyo, ¿tú crees que la cultura de la colaboración podría ser un real aporte para poder armar un sistema que no existe, una estructura que no existe, un modelo de gestión que no existe? A ver, yo considero que la colaboración es fundamental para poder armar primero echar a andar un sistema. Segundo, considero que en culturas más bien desarticuladas, que uno de los problemas que yo considero que hay hoy día en los establecimientos educativos, todo es doble trabajo, todo es mucho menos eficiente el trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que debería ser un requisito que existiera esa cultura de colaboración. Y bueno, nosotros mismos lo vemos en nuestros equipos de trabajo. Yo trabajo en una corporación de educación y es una lucha constante también en ver cómo nosotros nos articulamos para modelar también ese trabajo a nivel interno también de los establecimientos y que los acompañamientos que hacemos también se vean de esa forma. Pero sí, considero que es fundamental. Ya, yo hago esta pregunta porque fíjense que ustedes van a partir de cero
en el servicio local, y ahí se va a requerir mucha colaboración para sacar la tarea adelante, porque va a haber que crear procedimientos, procesos, roles que no están, no existen, y hay que construirlos. Por lo tanto, esas tres que están aquí arriba, el individualismo, la organización y la colegialidad, no sirven. Por lo tanto, allí, como mensaje, y que van a vivir una bonita experiencia a partir de cero, de verdad que créanme que es una tremenda experiencia cuando uno parte de cero, es súper relevante que tengan claro que hay que transmitir al resto de las personas este tema de la colaboración. Porque la tarea en un servicio local, en donde hay una diversidad de comunas, una diversidad de establecimientos educacionales, es compleja. Y si no hay colaboración, la tarea no se saca adelante. Y ojo, yo con esto no quiero que se me sienten por lo que voy a decir, pero la responsabilidad de que eso funcione es de las personas que van a estar en ese servicio local. No es de los profesores, no es de los directores. Es de las personas que van a construir un sistema de gestión que ya no existe y van a tener que también convencer a directores, a profesores, de que efectivamente ellos también son parte de ese sistema de gestión, ¿ya? Y ojalá hacerlo participativo. O sea, dicho de otra manera, todo lo que ustedes vieron en las culturas organizacionales de las organizaciones que vienen, no hay que replicarlas, ¿ya? Y allí, a mi juicio, ya, y ahí vamos a pasar a otro tema, va a jugar un rol muy importante, ¿no es cierto?, elementos que son súper relevantes a la hora de ver, por ejemplo, aspectos que están asociados a la mejora educativa. Y aquí vamos a encontrar el primero, el liderazgo de quien saca adelante la tarea. Estoy pensando en el director del servicio local, estoy pensando, ¿no es cierto?, en los subdirectores de área dentro del servicio local, en los propios directores de establecimiento educacional, en los equipos. Entonces, súper importante el rol que ejerce quien lidera ahí para poder convencer al resto de sacar la tarea adelante y fijar metas que sean comunes. Y lo otro es también asumir de que se tiene que construir conocimiento a partir de esa experiencia de crear algo nuevo. Por lo tanto, ahí hay un fuerte impacto en lo que es desarrollo profesional. Ojo, no solo de profesores, si uno lo quiere llevar a esa parte, sino que de toda la gente que va a trabajar en el servicio local, de los equipos directivos. Y finalmente, esto que conversábamos recién, es decir, cómo la cultura de un trabajo colaborativo, con un buen liderazgo y con un desarrollo profesional, va a tener una estructura organizacional y un modelo de gestión que efectivamente va a ir mucho más allá de poder cumplir con la tarea, sino que también de poder generar calidad en los procesos educativos. ¿Ya? Ahí están los tres aspectos que son clave a la hora de mencionar el mejoramiento escolar y que se replican dentro de un sistema. Entonces, desde esa perspectiva, no nos vamos a tomar los 8 minutos. Aquí aparece una pregunta bien interesante que tiene que ver con, antes de ver a Lakewood, y voy a dejar de compartir, ¿los líderes nacen o se hacen? Profe, las dos cosas. ¿Ya? A ver, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo nacen los líderes? Por las formaciones genéticas que pueden tener, ¿cierto? De liderazgo, heredado de sus padres, que tienen, ¿cierto? Una personalidad desbordante, ¿cierto? Abierta, son capaces de opinar, etcétera. Y también se hace porque yo puedo estudiar y también puedo ir aprendiendo. Y también la comunidad me puede enseñar también. Perfecto. ¿Están de acuerdo con lo que dice Luis? Yo te adelanto, Luis, que no estoy de acuerdo. ¿Cómo la cuestión? ¿Juan? No, es que yo también coincido con lo que dice Luis. Ya, perfecto. Hay condiciones más o menos innatas en ciertas personas, una personalidad que convoca, que es capaz de generar sinergia con otros, de presentar un norte y conquistar hacia ese norte. Hay gente que tiene esa cualidad de forma natural, pero el liderazgo no es exclusivo de ellos. Y además de eso, el liderazgo es algo que se construye en el conjunto de aquellos que participan en un espacio. El liderazgo Perfecto. es incluso dinámico. Los que lo tienen en un momento no lo tienen para otras cosas o para otros momentos. Y esa articulación entre varios genera el liderazgo más seguro, diría yo. Ya. Entonces, yo me quiero centrar en la diferencia que tengo con Luis.
¿Los líderes vienen genéticamente seteados para ser líderes? ¿Están de acuerdo con eso? No, po. Ya, Juan dice que no. Eric dice, concuerdo con Luis. Ah, se me fue. Ya, aquí hay una mirada que yo quiero aclarar. Luis tiene razón, pero la forma de expresarlo es lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos lo que se llama el carácter, que eso es genético. Si uno va a las neurociencias, se da cuenta que las personas nacen con un cierto carácter. Y el carácter lo que hace es moldear, sí o no, la personalidad de la persona. Son dos cosas distintas. Entonces, hay gente que genéticamente viene con el carácter, que puede ser heredado de uno de los padres, pero tanto Juan como Luis lo dijeron, eso requiere de estímulos externos para que se genere esa personalidad y ese carácter. Y después Luis dice, sí, yo también puedo estudiar y puedo tener hacer un coaching, por ejemplo, puedo conocer esto, ¿cómo se llama? Esto de lo que hace Rafael, lo que hace Varela, esto se me olvidó. Pero que tú generas, ¿no es cierto?, un manejo de situaciones que a ti te permite efectivamente tener una inteligencia emocional que te permite liderar y ser empático. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no es que sea genético, sino que más bien hay un carácter que te puede facilitar el recibir estos estímulos que estamos hablando desde afuera para poder desarrollar esto. Porque uno podría pensar que todos los hijos de Claudio Raúl son pianistas, y no son pianistas. El hijo de Iván Zamorano debería ser futbolista, y no es futbolista. Entonces tiene que ver con estímulos. Las educadoras de párvulo lo explican mejor que yo. Es como el niño va a recibir estímulo, y sobre todo hasta los 8 años, donde la plasticidad, ¿no es cierto?, cognitiva de los estudiantes, esto lo reflejan los estudios de las neurociencias, permite poder captar de mejor forma los aprendizajes. Pero también hay gente que se empieza a preparar para liderar, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, fundamentalmente los líderes se hacen y vienen de alguna manera con algunas ventajas, algunos que les permiten ser líderes de una manera mucho más simple o más fluida. Ojo, líderes positivos y líderes negativos. Y también me sumo a lo que alguien dijo por ahí, hay gente que puede liderar en ciertos momentos, por ejemplo, de crisis. Yo conozco profes que lideran súper bien en momentos de crisis, pero cuando la cosa está calma, esos profes, diríamos, se quedan más atrás, ¿ya? Y eso tiene que ver también con a juicio de esas personas, de las capacidades que tienen para enfrentar esos momentos. Entonces, es muy relevante decirlo porque el liderazgo tiene que ver justamente con un tema que es súper importante para poder sacar las tareas adelante, ¿ya? Pero el líder tiene que tener ciertas condiciones. Juan decía, y a propósito de esto, que si lidera a veces o no, hoy día está muy de moda lo que se llama el liderazgo distribuido, ¿ya? En donde quien lidera distribuye ese liderazgo. Es decir, no está presente en todo. Ahí en el colegio no se mueve una página si él no está presente, sino que más bien lo que se hace es que las tareas se distribuyen. Lo único que no se distribuye es la responsabilidad, porque el que dirige sigue siendo responsable. Lo que está delegando son tareas y que tienen que ver incluso en la forma en que esas tareas se sacan adelante. Por lo tanto, Lakewood, ¿no es cierto?, el año 2009, entiendo que yo, Isidora, después al final lo vemos, les puedo mandar un libro sobre este tema de Lakewood, que es bastante bueno. Lakewood murió el año pasado, dicho sea de paso. Define, ¿no es cierto?, el liderazgo como quien trata de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas que han sido compartidas dentro de la escuela o dentro de la organización. Entonces, el que dirija un servicio local tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos en los distintos momentos. En el momento del traspaso, en el momento del inicio, en el momento de la instalación y ya después en el momento de la consolidación, ¿ya? Y esos liderazgos van a ir cambiando dependiendo del momento y las competencias que se tengan para sacar adelante.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Leighwood nos dice que el liderazgo consiste en dotar de un norte, o sea, de un objetivo, ya a la organización y tener la capacidad de guiarla a esa dirección, ya que tiene que ver con movilizar a las demás personas. Y Robinson establece que el liderazgo es llevar a otros a realizar acciones orientadas a las mejores resultados educativos. ¿Ya? Esto dicho de una manera mucho más clara. Entonces, desde esa perspectiva, este modelo de calidad de la educación que lo hemos ido viendo en este rato, nos permite justamente ver cómo, a partir de este liderazgo, de esta cultura organizacional, sacamos adelante estos cuatro procesos. Procesos de convivencia, procesos de liderazgo, procesos, ¿no es cierto?, de uso de recursos y procesos de trabajo pedagógico o curricular. ¿Ya? Y ojo, esto se repite tanto a nivel de escuela, que es donde se centra, pero también a nivel del SLEP. El SLEP va a tener que mirar estos procesos y va a tener que tener gente especializada en estos procesos. Y lo más probable es que se tenga que vincular con planificación, con presupuesto, con gestión financiera, para que estos proyectos, estos procesos ocurran dentro del establecimiento educacional. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, la cultura organizacional, el liderazgo y los distintos procesos que ocurren ahí tienen que tener un correlato común. Por lo tanto, yo no voy a, esto no lo voy a decir porque ustedes lo manejan bien, que vamos a entender por cada una de estas áreas de proceso, pero lo que sí vamos a establecer, y es lo que trataba de transmitir hace un rato atrás, es que cuando tenemos un proyecto educativo que es súper clarito y tiene claro cuáles son las dificultades y de qué forma se van a enfrentar esas dificultades, aunque sea declarativo, va a permitir que efectivamente se llegue a lo que se quiere llegar, ya que se logre ese fin, que se logre ese norte que planteaba Leighwood, ¿ya? Por lo tanto, el proyecto educativo es un instrumento estratégico que va a entregar, ¿no es cierto?, los lineamientos para cumplir esa misión. Y por otro lado, si uno lo ve a nivel del servicio local, el PEL va a ser ese proyecto educativo del sistema escolar, y el PAL va a ser ese PME del sistema de la escuela, en donde el PEL va a ser las declaraciones, como lo hace el proyecto educativo, y el PEL va a ser la operacionalización de esas declaraciones, que es como lo vemos en un colegio. El proyecto educativo institucional es las declaraciones de buenas intenciones, pero yo esas declaraciones las concreto a través del PME, que es lo operativo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, surge esta articulación entre el PI y el PME, y que tiene que responder justamente, y me voy a devolver, a ese modelito de calidad. Los 4 procesos que nos van a entregar resultados. Entonces, vamos a tener un PI que, tal como les decía, es lo que queremos ser. Ahí vamos a encontrar la misión, vamos a encontrar la visión, ¿ya? Y vamos a encontrar objetivos estratégicos. Pero vamos a hacer un autodiagnóstico, una autoevaluación institucional que nos va a decir, efectivamente, esto es lo que queremos, pero aquí estamos, esta es la realidad. Y entre esa realidad, línea de base, y con lo que queremos lograr, está lo que se llama la brecha. Es decir, la diferencia que hay entre el ideal respecto de lo real. ¿Y cómo vamos a cortar esa brecha? A través del PME. ¿Ya? Y el PME es justamente lo que nos va a permitir, junto con haber definido aquí en la autoevaluación institucional cuáles son las dificultades que tenemos, visto con una mirada estratégica por dónde empezamos frente a estas dificultades, y el PME va a decir qué vamos a hacer para acortar esa brecha. Entonces, desde esa perspectiva, ya esto es una pregunta que tiene que ver con el trabajo, ¿no es cierto?, que debemos desarrollar. La pregunta que surge, ¿no es cierto?, es, y la vamos a contestar en forma colectiva, dice, de lo apreciado en la práctica, la observación, ¿no es cierto?, que hacen ustedes del sistema, piense qué debiera hacer un colegio para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, de la realidad en la cual ustedes están, ¿qué cosas debiera hacer el colegio para mejorar los aprendizajes? Y ahí no se olviden esta mirada de proceso, de resultados y de capacidades que vimos respecto a calidad. Y por otro lado,
dos características que a juicio de ustedes deben ser las más relevantes a la hora de tomar en cuenta experiencias de la mejora educativa. Es decir, a partir de lo que han visto, qué hechos se reiteran en distintos colegios que ayudan a mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, desde esa perspectiva, aquí es súper importante, más que yo creo que respondan las preguntas, es que siempre tengan presente cuáles son las variables que inciden en forma negativa o positiva dentro de un proceso de mejora que busca mejorar resultados o busca calidad. Y por otro lado, ver también de cuáles son las experiencias dentro de los establecimientos educacionales que pueden ser replicadas, no como receta, sino como experiencia, para que otros colegios las tengan. Por lo tanto, aquí viene la pregunta es, si vamos a hacer, bueno, devuelvo acá, si vamos a hacer una autoevaluación institucional, si tenemos un PI que nos orienta para dónde trabajar, y cómo este PME va a marcar esto de lo deseado respecto de lo que es, aquí surge el tema de el cambio. Es decir, dicho en buen chileno, ¿en qué minuto nos pegamos el tejazo de que tenemos que cambiar? ¿Ya? ¿En qué minuto tenemos que hacer estas mejoras? Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Según Fulham, se requiere para que ocurra este cambio, este paso de lo ideal, o mejor dicho, de lo real para lograr lo ideal, es a partir justamente de una instancia que uno lo puede transmitir, que se llaman las comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Ya? Y que son las comunidades de aprendizaje, ojo, no solo de docentes, del equipo directivo, de los asistentes de la educación, incluso del conjunto. Por lo tanto, desde esa perspectiva, aquí van a influir dos grandes variables. La evaluación de los aprendizajes, que son en la práctica qué resultados nos arroja, y cómo esto lo confrontamos con la práctica pedagógica. ¿Ya? Es decir, cómo se hace la clase y si efectivamente lo que estamos haciendo en la clase tiene un impacto en los aprendizajes. O a la inversa, si la forma en la cual los niños aprenden tiene un correlato con la enseñanza, la práctica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Fulham habla de una caja negra de la colaboración. Y esa caja negra es la relación entre esta comunidad profesional respecto del rendimiento que tiene la organización. Y si uno lo lleva a una institución escolar, lo que va a tener es que los docentes tienen objetivos que va a hacer que todos los estudiantes aprendan. Ese es el tema. Por lo tanto, desde esa perspectiva, los docentes se van a comprometer con una actividad de colaboración para lograr ese objetivo, y que está aquí al medio, en la comunidad profesional de aprendizaje. Y por otro lado, esta comunidad de aprendizaje de profesores o docentes va a influir de una manera auténtica en qué tipo de pedagogía vamos a utilizar en el aula, ¿ya? Y de qué forma esta pedagogía va a afectar el rendimiento. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, y especialmente para épocas complejas, va a haber un significado profundo de la colaboración. Y aquí me quiero tener un poquito que no aparece y no va a aparecer tampoco en la evaluación, pero no aparece aquí. Yo algo les dije ayer. Hay un estudio, ¿no es cierto?, se me olvidó, se nota que hoy día es jueves. Un estudio dice de cómo han avanzado algunos SLEP, ¿eso? No, es un estudio que yo solo nombré, de 12 establecimientos que hace esta organización de la Universidad de Chile, CIAE. Sí, CIAE, dijo El algo. CIAE, gracias, muchas gracias, Macarena, que hace el CIAE. Y yo les decía de que estos cambios, sobre todo en etapas complejas, surgen por situaciones complejas. El cambio de un director que la gente le tenía buena barra o un director que la gente le tenía mala barra, no importa, pero el cambio del director. Y cuando en un colegio se produce una situación crítica, por ejemplo, cuando voy mal extremo, un estudiante golpea a un profe o un apoderado golpea a un estudiante, que es muy común, o cuando ocurren situaciones de acoso, por ejemplo. Fulham establece que efectivamente ese cambio o esos hechos detonan, ¿no es cierto?, la mirada de un cambio. Y eso hace de que la comunidad reaccione y busquen fórmulas de poder resolver los problemas. Entonces, lo primero que surge es que frente a estas situaciones
la gente necesita de reunirse y de reflexionar y de conversar. Y a partir de esa catarsis y de esa reflexión aparecen las soluciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, estas situaciones en épocas complejas van a derivar sí o sí, ojo con eso también, en la cultura de la colaboración. Por lo tanto, esta cultura de la colaboración va a tener a lo menos estas 5 características. Va a promover la diversidad fomentando la confianza. Es decir, yo me voy a vincular con otros, ya a sabienda que con la ayuda de otros sacamos esta situación adelante y surge el cambio. Lo más probable es que causen ansiedad y ahí van a haber profes, ¿no es cierto?, asistentes a la educación que van a poder apañar, ¿no es cierto?, van a poder contener a aquellos que se sienten ansiosos. Situación que ocurrió fuertemente, por ejemplo, en la época del COVID, ¿ya? En donde, de hecho, yo me saco el sombrero con los profes porque los profes tuvieron, además de contenerse ellos mismos, tuvieron que contener a los estudiantes, a la familia de los estudiantes. Muchos profes se enteraron de la muerte del padre o de la madre de uno de los chicos, gente que quedó sin trabajo, y siempre la contención estuvo en el colegio. Yo reconozco que la gente de salud hizo una gran pega, pero yo creo que también los colegios hicieron una tremenda pega. O sea, de hecho, frente a un problema económico, estas cajas de la Junaep ayudaron mucho a mantener a la familia alimentada, ¿ya? Entonces, ahí yo creo una falta de reconocimiento a la labor que hicieron los profes en la época de pandemia. Por otro lado, se comprometen en la creación de conocimiento. Esto es lo que yo les decía. No hay que traer a un iluminado de afuera, a una ATE que nos diga cómo hacerlo. Allí hay gente que es capaz de hacer, ¿no es cierto?, aportes que son súper importantes y que en la medida en que yo confíe profesionalmente y dé el espacio para aquello, eso va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una cita que dice de lo tácito al explícito y del explícito al explícito, ¿ya? Es decir, efectivamente, la experiencia que tienen acumulada los profesores, los asistentes de la educación, es súper potente para poder utilizarla. Y por otro lado, hay un cambio en lo que significa, ¿no es cierto?, la conectividad con el otro, las interacciones con el otro, a partir de una apertura, ¿ya? Es decir, efectivamente, en la medida en que yo voy conversando con la gente, voy generando mayor confianza. Y por otro lado, esto también es súper importante, ¿eh? Y que muchos colegios lo utilizan y no se dan cuenta que lo están utilizando y que lo utilizan bien, que es fusionar lo espiritual, lo político y lo intelectual. Es cuando el colegio tiene una tradición para atrás, en donde allí estudiaron personas importantes, estudiaron grandes deportistas, un colegio que se destacó en el fútbol, en el básquetbol, un colegio que ganó olimpiadas de matemáticas. Eso tiene que ver mucho con los simbolismos, ¿ya? Yo estudié en un colegio en el cual nos llevaron al hall del colegio y nos dijeron, aquí están toda la gente que estudió en este colegio, los más importantes, el presidente de la República. Yo estudié en el Barro Arana, y yo fue de paso, cuando el Barro Arana era un muy buen colegio. Y aquí están las copas que se ganaron en el Sudamericano de básquet. Entonces, a los tipos te empezaban a llenar la cabeza de que eras como una suerte de privilegiado que estabas en un colegio en que esa tradición había que mantenerla. Y esa tradición además te daba fuerza para salir adelante. Entonces, por eso esta fusión de lo espiritual, lo político y lo intelectual es sumamente fuerte. Hay colegios que lo tienen, incluso colegios que llaman la familia no sé cuántito a partir del nombre del colegio, ¿ya? Y que eso refuerza esta idea de la colaboración. Por lo tanto, a partir de estos cambios, ¿no es cierto?, hay que tener en claro, y esto también es un mensaje a propósito de la llegada a un servicio local, que es imposible cambiar todo al mismo tiempo. Por lo tanto, se debe priorizar. Esto es sumamente importante. Esta es la mirada estratégica. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo relevante solucionar? Y a medida que vamos avanzando, vamos solucionando el resto de los problemas. Por lo tanto, para cambiar, ¿no es cierto?, procesos dentro de un colegio o dentro de una organización, se requieren condiciones, capacidades, ¿no es cierto?, y condiciones yo diría, organizacionales. ¿Qué condiciones se requieren que son más estructurales? Espacios de reflexión, tiempos para aprender, pensar, probar y actuar, y una estructura para mejorar. Estas son condiciones que son más bien de infraestructura organizacional que tiene que tener la organización del colegio. En el sistema escolar todo es urgente, y no hay espacios para sentarse a pensar, a reflexionar y a evaluar. Capacidades.
Básicamente, capacidades que den cuenta de competencia evaluativa. Ojo, cuando hablamos de competencia evaluativa, es cómo somos capaces de evaluar los procesos. Yo siempre pongo el ejemplo de extraescolar. En la actividad, en la actividad de libre elección, muchas veces empiezan 100 y termina uno. ¿Ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué empezaron tanto y terminaron tan poco? ¿Ya? Ojalá integrar la cultura de la evaluación. El trabajar colaborativamente, es decir, que yo esté sepiado, que esté chipeado, ¿no es cierto? Y que esté en mi cabeza con claridad que puedo trabajar colaborativamente. Y por otro lado, la retroalimentación. No tiene sentido si yo, por ejemplo, evalúo el desempeño de una persona, ya en el servicio local ustedes van a ser evaluados, si yo no tengo retroalimentación, ya. Quizás la gran debilidad que tiene el sistema público en general es que hay una evaluación del desempeño, pero no hay retroalimentación. ¿Ya? Y ahí viene todo el tema con el comité, ¿no es cierto?, bipartito de evaluación, en donde están los representantes de los trabajadores y los representantes de los directivos, que vienen pero usted en qué minuto me dijo esto, ¿por qué no me dijo esto otro? ¿Ya? Entonces ahí tiene que haber capacidad de retroalimentar, ojo, pero no desde una perspectiva de jefe a subordinado. Puede ser horizontal también, ¿ya? Y finalmente están las condiciones que tienen que ver más bien con la cultura propiamente tal, que son distintas estas de acá, ¿ya? Que son equipos directivos que están comprometidos, o sea, que les importa el tema, que no hay indiferencia. Esto de no andar buscando culpables, gente que pierde el tiempo todo el rato de buscar culpables. Y esto es lícitamente para ver cómo cae, ¿no es cierto?, la guadaña, ¿no es cierto?, para cortar cabeza. Lo que menos importa es buscar culpables. Lo que sí, a partir de la retroalimentación, es cómo esto no se vuelve a producir, ¿ya? El centro del trabajo van a ser los estudiantes. No son los profes, ojo, no son los directivos, es el estudiante. Todo lo que hacemos tiene que ver con sacar buenos aprendizajes y, ojo, formar buenas personas, ¿ya? Y algo que es muy importante también, tener altas expectativas. Y ojo con esto, el directivo tiene alta expectativa de sus profes y el profe tiene alta expectativa de su estudiante, ¿ya? Porque de repente uno dice, me tocó ir al primero medio B, pucha, qué cabrón más pesado, y ninguno de esos va a llegar a la universidad, ninguno de esos va a ser buena persona. O sea, entro a jugar el partido perdiéndolo ya. Y esa construcción de la alta expectativa se construye en forma conjunta, no se construye en forma sola, ¿ya? Es súper importante tenerlo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, al cambiar la forma de gestionar un colegio, ¿no es cierto? Y aquí volvemos nuevamente al sistema de aseguramiento de la calidad y al modelo de gestión, la centralidad está en los procesos, no los resultados. Y yo lo quiero subrayar. Por lo tanto, no solo se cambia la forma de hacer las cosas, la forma práctica, en cómo se hace una gestión. Debe haber un cambio de mirada, ¿ya? Esto de mirada para adelante, de norte, un cambio en los sentidos, ¿ya? Y fundamentalmente un cambio de objetivo. Esta es la caja negra de Fulham. Entonces, ¿qué dice Fulham? Trasladado al sistema escolar. Se pasa del qué hace el docente a qué y cómo aprende el estudiante. Se pasa desde la clase centrada en los docentes a la clase centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Y se pasa desde el alumno centrado en tareas y contenidos al alumno preocupado del aprendizaje. Algo así como, si uno quisiera llevar, algo así como la metacognición. Es decir, reitero la centralidad de la preocupación del estudiante. Entonces, cuando un director o un jefe técnico va a mirar una clase, o cuando una UATP va a ir a mirar al director, no tiene que mirar solo al profe en el caso de la sala de clase, sino que hay que mirar a los alumnos. Hay muchas pautas de observación de clase que se centran solo en el profe y los estudiantes no nos interesan. No, son los estudiantes. Entonces, si uno lo quiere replicar, la pauta de observación de una clase tiene que estar centrada en cómo los estudiantes están aprendiendo, cómo los estudiantes trabajan, dónde están las debilidades. Y eso hacérselo ver al profe para que lo considere y vea cómo gira la enseñanza que está desarrollando. Y en el caso de la organización, es exactamente lo mismo. No ir a mirar cómo actúa el director, cómo lo están haciendo los profes.
cómo lo están haciendo los asistentes de la educación. Y eso va a entregar efectivamente si la pega del director y la pega del equipo directivo se está haciendo bien o mal. Y tiene que ver con los procesos. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algún comentario? Por ¿Sigo el igual de aburrido chat, como dijo Luis? por el chat nada, profesor. Un momento. Ya. No sea picado, profe. No, está bien, está bien. Lo que pasa, profe, siento lo siguiente, un segundo solamente como Sí, reflexión. sí, por favor. Esta materia es tan importante y tan que me encanta, y lástima que tengamos tan poco tiempo y ya se termina esto. Porque este es el meollo del asunto. Sí, po. Este Por es eso lo puse. el meollo del asunto es esto. Entonces, cómo ser líderes, cómo trabajar, cómo actuar, ¿cierto? Cómo poder tener buenos resultados, etcétera. Cómo involucrarlos a todos, cómo hacerlos partícipes a todos, etcétera. Yo creo que esto es la base de lo que tenemos que tener claro. Lo Bueno, demás se puede aprender, lo demás es pura gestión de cómo, no sé, por la parte administrativa, lo que tú quieras, pero esta es la parte, ¿cierto? Que por eso yo, mira, a mí me encantaría tener más tiempo, pero también tenemos lamentablemente que circunscribirnos a lo que a lo que la DEP nos pide. Pero mira, yo lo que pretendo es dejar abierta la discusión, ¿ya? Es decir, que a partir de toda esta perorata, si tú quieres, quede abierta la discusión para que ustedes, cuando tengan que enfrentar este cambio, ¿no es cierto?, de un DAEM a un servicio local, estas cuestiones estén presentes y que no sea continuar con la cultura que traíamos del DAEM, sea buena, mala o regular, sino que darnos la oportunidad de cambiar. Marco. Marco. Marco, si quieres lo escribes por el chat. Bueno, bien rápido, aquí hay algunos aspectos desde los 4 procesos que seguimos viendo, aspectos que tienen que ver justamente con la mejora. Por ejemplo, desde el liderazgo es súper relevante las altas expectativas que tengan los líderes de la gente con la que trabajan. Eso es súper importante, creer en la gente. Foco en los aprendizajes. El uso de la información, vital. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo información. Ya, el uso de datos, el manejo de datos, el tratamiento de datos. Desde la convivencia escolar, ¿no es cierto? Cómo esta ayuda mucho al aprendizaje. Hay un estudio que dice que el 60% del tiempo de un bloque de 90 minutos, el profe lo utiliza en que los estudiantes se sienten y se callen. Y lo restante en hacer la clase. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, la convivencia facilita mucho los aprendizajes. El avanzar desde un enfoque comprensivo a un enfoque formativo, que es el gran drama que tiene la superintendencia. Es decir, no te han preocupado de la falta. ¿Cómo evitamos llegar a la falta? Promover la participación de los estudiantes y las competencias del ejercicio de ciudadanía. Súper importante. El entender que los chiquillos tienen derechos, claramente, pero también tienen deberes. Y que cuando dejen de ser estudiantes y sean ciudadanos, los tipos no van a ir por la vida haciendo lo que quieren. ¿Ya? Ahí hay un ejercicio ciudadano que es súper importante. Ahí dice convivencia escolar, debiera decir procesos pedagógicos. Está la retroalimentación del aprendizaje, el fortalecimiento del desarrollo de los profesionales, de los profes, fundamental, profesores bien preparados, con harta herramienta, y algo importante, las decisiones a partir del análisis de la información. Y esto es súper importante, que tiene que ver con cómo implementamos currículum, cómo la información que se empieza a desarrollar a partir de la implementación del currículum nos permite tomar decisiones. Y en la gestión de recursos, fundamentalmente, centrar los recursos en mejorar gestión, en desarrollo profesional, y por otro lado, en aquellos recursos que impacten directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, más que en cuestiones que vayan por ahí por la vida. Profesor, Marcos dice, quería saber si tiene antecedentes de cuánto ha sido la mejora general desde la implementación de los SLEP. Mira, y vuelvo al tema, el único dato que tenemos es el dato del CIMSE, ¿ya? Los estudios que hay, los 2 estudios diríamos, de evaluación intermedia, fundamentalmente plantean cuestiones que son nudos
y cuestiones que han sido ventajas, pero no hay medición de impacto, se requiere más tiempo. Ahora, el CIMSE reveló que en general los SLEP mejoraron mucho más que los colegios municipales, que tienen dependencia de corporaciones y de, ¿cómo se llama? DAEM. Ya, ahora, no es una mejora notable, pero son solo los resultados. ¿Qué no hay? No hay un estudio que diga, por ejemplo, cómo se han trabajado los procesos pedagógicos, el impacto. No hay un estudio que diga cómo se ha trabajado la convivencia, nuevamente impacto. Y no hay un estudio que hable sobre los líderes en los servicios locales respecto de los líderes en los DAEM. No lo hay. Yo creo que ahí hay una tarea para las universidades y especialmente para aquellos que hacen un posgrado y tengan que hacer una tesis, ¿no es cierto?, un magíster, un doctorado para trabajar. Ahora, si a alguien le interesa algunas cosas, en el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica puede encontrar importante material sobre educación pública. Lo mismo también en el CIAE. El CIAE también ha hecho varias evaluaciones de algunos aspectos de educación pública. Eso, no sé si hay algo más, Ingrid Isidora. preguntaba, ¿es gestión pedagógica? No sé si quiere complementar esa pregunta, Ingrid. No, sí, es que mira, en algunas partes el tema es gestión pedagógica, gestión curricular, ya, pero tiene que ver con lo que ocurre dentro de la sala de clase, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, para hacerlo bien explicitado. No sé si lo logro dejar en claro. Solo eso, profe, que ahora Luis tiene Ya, la mano levantada. ya, del estudio que les nombraba del CIAE, si a alguien le interesa, también se lo puedo mandar, es un libro bien grande, largo, tiene como 800 páginas, pero les sugiero solo leerse la conclusión, ya, si les interesa, le decimos a, ¿cómo se llama?, a Isidora que lo suba y lo deje instalado, ya, pero lean solo las conclusiones. Este estudio y esta investigación llegó a determinar cuáles son las claves que marcan la diferencia en los establecimientos educacionales que tienen éxito. Ojo, visto desde los procesos, no desde los resultados. Primero, hay un desarrollo continuo y permanente de desarrollo profesional docente, ¿ya? En donde hay profes que van a estar, además de preparados, motivados, ya que son responsables y que son confiados en lo que están haciendo los otros. Esto es súper importante, ¿eh? Y aquí paso un dato, ¿eh? Yo soy de los que cree siempre que este tema de las confianzas no es solo de carácter profesional, de repente hay que hacer actividades de camaradería dentro de un colegio, ya en donde desde otra perspectiva hayan interrelaciones. Está Profe, también el liderazgo directivo con foco en lo pedagógico, no el director que está preocupado del oficio, está preocupado de las respuestas, sino que qué pasa dentro de la sala de clase. Alta expectativa en los estudiantes y en toda la comunidad educativa. Esto es como cuando, perdón la comparación, Bielsa nos sacó del hoyo, ¿no es cierto?, que teníamos, y de repente nos convertimos en una tremenda selección chilena. Pero el secreto está, si alguien ha leído de Bielsa, en que Bielsa les metió en la cabeza a ellos que eran los mejores, que todo el mundo confiaba en ellos y que de alguna manera podían llegar muy lejos. Basta con mirar las entrevistas a los jugadores. Esto es exactamente lo mismo. Si el profe le entrega la confianza y motiva a sus estudiantes y les dice que son buenos, esto va a salir adelante. Si el director le dice eso a los profes, esto va a salir adelante. Y si la gente de los servicios locales le dice eso a los profes y a los equipos directivos, esto va a salir adelante. ¿Ya? No pensar porque vienen de un sector muy vulnerable, no van a tener posibilidades. Lo otro es generar climas de respeto y cordialidad. Y que esto no es menor, que tiene que ver con la convivencia. Esto es súper difícil, es súper fácil ponerlo ahí en la lámina, pero aquí hay un tema que no es menor. Uno siempre cuando habla de violencia escolar, habla de estudiantes, de cómo los estudiantes son violentos. Pero alguien se ha preguntado cómo la institución escuela violenta a los estudiantes. Y puedo poner muchos ejemplos, muchísimos. El uso de la nota como venganza, el uso de la anotación como venganza, en donde un profe trata de forma peyorativa y por sobrenombre a un estudiante. O sea, hay muchas cosas, muchas cosas. Lo otro también es cuando tenemos políticas educativas que son bien aprovechadas. Y yo ahí cito dos, pero quiero agregar una tercera. ¿Cómo utilizamos bien los recursos de la SEP? Para lo que realmente se necesita.
¿Cómo utilizamos esos recursos en un plan que nos oriente el trabajo? El PME. Y el otro que quiero agregar es el PIE. Hay un bien en la tarea. ¿Se le pegó al profe? Ay, me encantó. ¿Sí? Se quedó pegado, parece. Sí, se quedó pegado el profe. Se le fue la señal. Adelante en términos, nos vamos a demorar. Ahí va. No se cayó. Ah, pero creo que está. Ahí volvió. Ahí volvió, profe. Y fueron el minuto BTR que yo le llamo, que se nos va la señal. Me caí yo, ¿no? Sí, profe. Ya, como suele suceder últimamente en mi vida. Eh, Alcanzamos a ver este tema de aquí, ¿no es cierto? Las políticas de la SEP, ¿sí? Ya, y lo otro es el proceso de mejora continua. Ya, el entender de que siempre todo es mejorable, todo. ¿Ya? Nos podemos demorar más, nos podemos demorar menos, nos podemos incluso estancar en esa mejora, pero siempre pensando en institucionalizar buenas prácticas. ¿Y ahí se nos acabó? Sí, creo que sí. Ah, no, me queda todavía. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Profe, una consulta. Dime, Luis. Sí, que tengo la mano hace rato levantada, pero no, parece que no la ve. Disculpa, Luis, discúlpame. No. Mira, lo que pasa es lo siguiente, ¿podrías volver a la lámina de esta a la anterior? Esa. A esa. Es que yo echo de menos una cosa que tú estuviste hablando recién y que tiene que ver con el empoderamiento de los profesores, ¿Ya? en el sentido de que yo confío, ¿cierto?, en lo que están haciendo, confío en su profesionalismo y le doy el apoyo cuando están en dificultades. Eso es súper vital, ¿verdad?, de un directivo hacia su equipo de docentes, especialmente Totalmente en de acuerdo. enseñanza media, cuando los estudiantes se ponen un poco, ¿cierto?, complejos, pero también para eso, para llegar a ese estado de confianza, hay que tener claro que el profesor, ¿cierto?, está trabajando de acuerdo a la normativa, de acuerdo al marco de la buena enseñanza, etcétera. O sea que se respetan los procesos y todo lo demás. Entonces, yo creo que aquí es importante también tener claro de que la confianza que tú le des al profesor, el empoderamiento que tú le des, para que él tenga el liderazgo dentro de la sala de clases, porque él es el maestro el que está enseñando, es vital a mi juicio. Me parece, concuerdo plenamente contigo, Luis, y eso lo podemos centrar aquí, en lo que es la alta expectativa. O sea, si ellos lo hacen bien, si yo lo empodero, yo voy a tener alta expectativa, yo líder, ¿no es cierto?, con esos profes. Pero efectivamente tú tienes razón. El empoderar significa, ojo, el atender también la singularidad de los profes. O sea, no todo el mundo va a trabajar como yo quiero que trabaje, ¿ya? Y eso es súper importante. Pero muy de acuerdo, Luis, me parece que es súper pertinente. Ya, entonces desde esa perspectiva, y a propósito de lo que decíamos recién, y lo que también mencionaba Luis, está, ¿no es cierto?, evidenciar de que se logra diferencia cuando se trabaja en base a procesos, por sobre resultados. ¿Ya? El resultado va a llegar, pero la mirada de los procesos. La relación que va a existir, ¿no es cierto?, entre la escuela y los sostenedores. Mira, esto es tan importante que la Ley General de Educación, por ley, dice que el sostenedor es parte de la comunidad educativa. Antes el sostenedor estaba fuera de la comunidad educativa era el director para abajo, los apoderados, los estudiantes, los profes, pero el sostenedor no era parte de la comunidad, hoy día lo es. Por lo tanto, ahí es súper importante esa relación que se tiene, un sostenedor que también está preocupado por el aprendizaje de los estudiantes, no por la administración. Una infraestructura y un equipamiento de tecnologías de la información que sea necesaria para sacar la tarea adelante. Ojo, no siempre esto es vital, ¿ya? Ayuda, pero no es como se llama vital. A mí me tocó dirigir un proyecto en la universidad que es el programa ISEC,
de indagación científica, y el programa partía con la premisa que en ningún colegio había laboratorio. Por lo tanto, hacíamos ciencia sin laboratorio. Y pucha que era entretenido, y pucha que se lograba. ¿Ya? Por lo tanto, es importante, pero no es determinante. Utilizar el capital simbólico, esto que les decía hace un poco rato atrás yo, para poner fin al problema. Esto de que este colegio ha pasado por muchas dificultades y ha salido adelante, que este colegio tiene una tradición. Todo este capital simbólico de una historia compartida es potente. Y si no la tienen, créanla. ¿Ya? Un relato que dé cuenta de cómo ese colegio se constituye y se constituyó dentro de la localidad. Prácticas o sistemas observados que emergen a partir del cambio del acontecimiento. Y esto tiene que ver también con la historia del colegio. Es decir, dicho de una manera simple, antes lo hacíamos de esta manera y hoy día lo hacemos así. Y pucha que hemos cambiado, pucha que hemos mejorado. O esos recuerdos de tiza y pizarrón y hoy día, no sé, por computador, el data. ¿Ya? Y por otro lado, es que esto va a funcionar sí o sí, sí y solo si los estudiantes van al colegio. Si los estudiantes no van al colegio, esto no va a poder concretarse. Por lo tanto, ahí hay una serie de medidas para tomar, que ojo, las educadoras de párvulo nos pueden mucho ayudar en eso, para que los estudiantes asistan al colegio. ¿Ya? Y finalmente, y con esto terminamos, ¿no es cierto?, evidenciar la mejora a partir de un liderazgo y una visión. Es decir, que los líderes tengan una visión como institución en que se quieren convertir, siempre basado en el aprendizaje, transmitir las expectativas, discutir las expectativas, asegurar, ¿no es cierto?, que se va a evaluar hacia el logro de esos objetivos, la cultura de la evaluación, que va a haber una actitud, ¿no es cierto?, de aprendizaje continuo que va a estar basado en este apoyo y en esta co-construcción de conocimiento mutua entre el equipo. Ahí nacen las comunidades profesionales de aprendizaje. El de tener una visión de su centro de escuela que sea de todos y para todos, ¿ya? Una escuela inclusiva que contribuya a la sociedad justa, formar buenas personas, que fomenten la participación y el aprendizaje de todos y eviten de todas formas de marginación y discriminación. Esto también es súper importante. Esto choca con los resultados, esto choca con el CIMSE, esto choca, ¿no es cierto?, con la clasificación de escuela. Por eso este tema de las dos cuerdas de la política educativa. Y finalmente reforzar la colaboración familia-escuela, ¿ya? Que no le teman a la familia. Ya va a haber gente complicada, en todas partes hay gente complicada. Yo les dije a ustedes que en un consejo profesor uno siempre ve el MOP. ¿Saben lo que es el MOP, no? No es el Ministerio de Obras Públicas. Es el movimiento de oposición permanente que existe en los colegios. Siempre vamos a tener gente sentada atrás que se va a oponer a todo. Y a pesar de eso hay que hacerlo. También vamos a tener familia en esas características. Por lo tanto, hay que ahí fortalecer canales de información y de relación con las familias. Bien, no sé si hay algún comentario de esto que acabamos de ver, si alguien tiene una opinión, más allá de lo conceptual y teórico que puede ser. Son exactamente las 9 de la noche, cumplida. Bien, pues, si no hay Gracias, comentarios. gracias, profesor. Gracias.